escrito anteriormente. Voy a poner también esto para tenerlo resumido. Eh, en primer lugar, antes de empezar con nada, quería comentar que hemos tenido un desencuentro con el tema del link, así que las personas que puedan llegar a recibir este registro, esta grabación, y no pudieron estar, bueno, la idea la grabamos para que puedan acceder a lo que hemos trabajado en este encuentro. Y cualquier consulta en lo personal quedo a disposición. Después, si te parece, Victoria, yo vuelvo a escribirle a toda la gente, incluso le puedo mandar directamente también el link, más allá que vos puedas hacer la gestión, que desde ya te agradezco mucho. Y así queda en diálogo también por cualquier consulta que quisieran hacerme o cualquier requerimiento. También quiero empezar, luego de todos estos avatares, agradeciendo muy, muy especialmente a Luisa por la posibilidad que me dio de generar este espacio para compartir algunas ideas de un proyecto que queremos mucho, pero que bueno, a veces no tenemos siempre la posibilidad de dialogar y presentar esas ideas con gente que puede estar más cerca o más vinculada a intereses que surgen de la temática que trabajamos. Eh, bueno, por eso estoy grabando el encuentro para que pueda quedar disponible para quienes no estén en este momento sincrónicamente. Y por supuesto a los que y a las que sí están, que creo que somos todas rama femenina, todas las que estamos, pueden preguntar, interrumpir todas las veces que lo consideren. Bueno, voy a compartir un PowerPoint y a partir de esto ya entonces comenzamos. ¿Está en modo presentación para ustedes? ¿Se ve? Perfecto. Sí, sí. Bueno, eh, vemos también cómo llegamos con los tiempos, porque estaba previsto 2 horas de encuentro, se nos fueron muchos minutos, pero vamos a tratar de ir a lo nuclear. Se trata de presentarles algunas ideas, va a tener un carácter, la presentación más bien teórico, de un programa de investigación de larga data, es el programa, ahora les voy a contar un poco su historia, que ha tenido distintas denominaciones justamente a lo largo de todo ese tiempo, pero que en esta etapa, recuperando buena parte de la tradición, la llamamos psicogénesis de la experiencia jurídica infantil. Es un nombre de por sí, supongo, no sé cómo les sonará a ustedes, un poco extraño, no habitual, porque, bueno, porque justamente lo que quiero compartir con ustedes es la idea de que este programa efectivamente abre un objeto de estudio, su asunto, no coincide estrictamente con otros enfoques del campo afín, como pueden ser todas las distintas corrientes vinculadas a la psicología del desarrollo, a la psicología de la inteligencia, en sus distintas vertientes. Entonces, mi tarea fundamentalmente hoy va a ser mostrarle cuál es el asunto, a dónde va esta denominación, esta caracterización que lleva por título, este extraño título, ¿no? Experiencia jurídica infantil. Bien, sobre esa historia quiero decirles en primer lugar que el programa fue fundado por el profesor Juan Zamaja. Yo lo llamo programa, lo presento acá como un programa por al menos 2 razones. Por una parte, porque en el marco de ese enfoque se inscribieron muy distintos proyectos de investigación. Proyectos que fueron proyectos de becarios, proyectos de tesistas, becarios de estímulo, becarios de maestría, becarios de doctorado, tesistas de grado, tesistas de posgrado en distintos niveles académicos. Por lo tanto, un programa puede ser entendido como un marco temático, sí, como un cuerpo de tesis que alberga al interior de sí el desarrollo de distintos temas particulares dentro de ese gran campo temático. Y por otro lado, porque además, en una acepción más epistemológica, de alguna manera podemos reconocer que tiene un núcleo duro, para decirlo lacatosianamente, que lo diferencia de otros programas de investigación, y permítanme
la comparación que puede ser un poco pretenciosa, pero del núcleo duro del programa piagetiano, del programa de la psicología cultural, sociohistórica, etc. El profesor Juan Zamaja fundó este programa, él fue un profesor titular de la carrera de psicología de la UBA por mucho tiempo, tuvo un sinnúmero de cargos y de, digamos, espacios de trabajo académico en el país y en el extranjero a lo largo de su vida profesional académica, pero este programa tuvo distintos momentos en su desarrollo. Bueno, acá doy 2 o 3 datos de la vida del profesor Zamaja. Fundamentalmente su perfil podría decirse que era el de un epistemólogo y se relacionó con este tema. Nuevamente me permito una comparación en el sentido en que lo hizo Piaget con su epistemología genética, con una fuerte inclinación y vocación epistemológica. El programa, como les digo, tuvo una larga historia. En verdad yo pongo ahí el comienzo, que se radicó como tal programa en la Universidad de Lomas de Zamora en el año 1987, por muy breve tiempo, pero tiene una antesala que incluso le permitió el diálogo con distintos colegas de la Facultad de Psicología, inclusive en la época en que muchos de ellos estaban radicados en Centroamérica, y él mismo pasó por México, después por Nicaragua, y sus primeras ideas, primeros esbozos, primeros lineamientos de ese programa se gestó allí. Después tuvo distintos momentos en que se presentó como proyecto ya UBASIT, en la Facultad de Psicología de la UBA en todos los casos, pero con muchos periodos de interrupción, y después la lamentable y precoz partida del profesor Zamaja lo interrumpió en el año 2007. Nosotros seguimos con algunas cosas entre el 2009 y el 2014, se interrumpió después, y en este momento lo estamos retomando, o sea que ha sufrido varios espacios de discontinuación del programa, se discontinuó en distintos momentos, y la idea ahora es recuperar esa huella y retomarlo. Así que de algún modo también es contarles que estamos en un momento de refundación, de reimpulso del programa, y también por eso para nosotros, nosotras, es muy importante poder compartirlo con ustedes en este momento y en este espacio. Quiero aclarar que voy a hacer una presentación de esto, como ya lo dije, tengo que pedirles que me concedan en esta primera presentación un carácter más teórico, es decir, de las bases teóricas del programa, aunque voy a contar algunos desarrollos de lo que se hizo en las distintas etapas de trabajos de tesis, de trabajos de becarios y becarias. Y también en ese enfoque teórico voy a empezar por sus aspectos más conceptuales, y luego me gustaría incluso intercambiar, al menos con las personas que estamos sincrónicamente, qué aporte y qué diálogos podría abrir con el campo de la psicología educacional y temáticas afines, que creemos que son muchas, y voy a comentar algunas, incluso en algunas de ellas empezamos a trabajar ahora. Entonces, el recorrido será ese, más desde todos los desarrollos teórico-conceptuales del programa, luego algunos comentarios sobre los aspectos metodológicos que han tomado distintas vertientes de este programa, algunos avances que podemos presentar, y finalmente al transferirles a ustedes, o comentarles, no es transferirles, al contrario, evaluar qué potencial de transferencia tiene este programa, inclusive para abrir diálogo con las perspectivas que puedan ser de interés para la psicología educacional. Reitero también lo que ya dije, cualquier cosa me pueden interrumpir, algo que no se comprenda, cualquier asunto que ustedes quieran comentar, y por lo demás estamos siempre dispuestos al diálogo y a la posibilidad de revisar lo que vengo desarrollando. Bueno, el punto de partida, intentar ponerle un punto de partida a este asunto. Lo voy a hacer
desde la perspectiva de los enfoques de Samaha en todos los casos, eventualmente desde recuperando cosas que hemos agregado yo misma, etcétera, a lo largo del desarrollo. Podría decirles que el punto de partida del cual se planta el programa es revisar, y por eso digo pretenciosamente, como ya lo señalé, algunas tesis de la epistemología genética. Ese fue el leitmotiv del punto de partida para Samaha mismo. Y si pudiéramos decir de manera muy general y apretada cuáles serían los puntos a revisar, por una parte, acá señalé dos. La inseparabilidad que se propone este programa de integrar los componentes afectivos a los aspectos cognitivos de la experiencia humana en general y de formación de esa en el desarrollo psicogenético, que también se puede expresar en estos términos, la distinción entre aspectos estructurales de los aspectos energéticos de la cognición, términos que el propio Piaget usó alguna vez. ¿De qué manera revisar estos problemas? Un rodeo que también se ha hecho y ha hecho Samaha desde este programa lo planteó en los siguientes términos, recuperando palabras del propio Piaget, ¿no? Que son reveladoras también de los problemas que encontró en su propia concepción y en su propio cuerpo teórico a la hora de dar cuenta del desarrollo de la inteligencia. Y en una obra tardía, Piaget dice que hay dos lagunas que impiden progresar en la constitución de una epistemología científica que obtenga todos los sufragios. Son palabras textuales de Piaget. Por una parte, los grandes enigmas, podríamos decirlo también, el pasaje de lo físico a lo biológico, pasaje por el que muchos físicos y los más grandes biólogos concentran sus esfuerzos, sin conseguir aún disipar las oscuridades provenientes de este problema capital. Recordemos que Piaget era sensible a estos asuntos porque venía del campo de la biología, pero eventualmente no son los centrales para el campo de la psicología, pero el que sigue sí, porque tiene que ver con aspectos muy centrales de su propia concepción de la epistemología genética. Y dice, y la otra gran laguna es el vínculo entre los dominios psicofisiológico-mental y lógico-matemático, sobre el que entrevemos las posibles relaciones entre la acción temporal o irreversible y las operaciones reversibles, fuentes de implicaciones intemporales. A pesar del carácter un tanto críptico de esta formulación, recordemos que Piaget intentó postular o postuló sus tesis en oposición tanto al empirismo como al racionalismo o incluso el idealismo psicológico. Entonces el gran asunto era cómo dar cuenta de los procesos que hacen posible el paso de esos dominios materiales de la experiencia fisicalista, si se quiere, a la experiencia y a las operaciones intelectivas que justamente se desprenden y hacen aparecer propiedades que no se pueden reducir al dominio psicofísico. Entonces, acá Samaha dice, bueno, nada de la experiencia biológica, que también Piaget denomina experiencia física, posee esos rasgos, por lo que se torna necesario, ¿cómo puede ser del caso que se desborden esos marcos de la experiencia corporal para proyectar su saber sobre el escenario puramente racional? En este punto, digo, se ponen las bases de la motivación que abre esta revisión de algunas tesis piagetianas y los aportes que puede brindar o que en los que pretende avanzar este programa. Entonces, ¿de qué manera se va a plantear? Por una parte, no, en esto pueden ustedes reconocer que no hay especial innovación, pero veremos de qué manera está planteado, y es la siguiente, en lo que no hay especial innovación, en la idea de que hay que volver la mirada esencialmente al desarrollo psicosocial de los sujetos humanos, que se da desde el nacimiento mismo, ¿no? Y entonces acá ponemos analizar la relación entre el desarrollo cognitivo y la socialización en instituciones humanas. Cuestionar la idea de que el punto de partida debe buscarse en la acción del individuo sobre el medio y proponer que las competencias cognitivas
dependen esencialmente de la internalización de normas sociales. Acá ya pueden ustedes vislumbrar de alguna manera por qué hablamos de experiencia jurídica infantil, pero lo voy a ir aclarando, por supuesto. Entonces, estos serían 3 presupuestos que podemos definir así, que asume este programa, ¿no? Pensar desde el punto de partida la función que cumple la socialización, el desarrollo humano, cuestionar la idea de la relación del individuo con su medio en ese movimiento de reequilibraciones recurrentes que Piaget plantea inicialmente en términos de ese estadio sensorio-motor, y proponer las competencias cognitivas ancladas en las experiencias sociales en sentido fuerte. Como digo, podría ser del caso que esto no tenga una especial novedad, pero creo que, como lo pretendo desarrollar, recorta, sin embargo, un modo de entender esos procesos de internalización de normas sociales que sí tiene cierta pretensión de originalidad. Entonces, ¿cómo diferenciar los alcances de esta manera de mirar la experiencia humana? Acá lo planteamos en estos 3 niveles. Ir más allá de la mera acomodación a estructuras de cosas materiales y sus relaciones y su interacción, plantean estos términos, un sujeto con su medio, con esos objetos en propiedades acotadas a lo espacio-temporal, que en última instancia, desde un punto de vista material, va en la línea de lo que dije del enfoque fisicalista. Tampoco reducirla a la interacción. Acá dice, no se trata solamente de acomodarse a la estructura de las cosas materiales, no solamente a la de otros sujetos con que se debe cooperar, sino también a las cosas sociales que otros seres interpretan, traducen o representan, y en función de las cuales ellos no solamente coordinan, sino que sobremodelizan sus propias acciones y, por cierto, las acciones de los niños. Es decir, que este acomodarse a la cosa social nos debería invitar a ver más allá de del nivel de análisis de la interacción intersubjetiva. Entonces, en esta dirección, como lo pongo acá, pretendemos que estas cosas sociales no son reducibles ni a cosas físicas, ni biológicas, ni psíquicas en sentido propio. Es decir, que no podríamos encontrarlas dirigiéndonos al psiquismo de los sujetos que participan en ella, mirando su, lo voy a decir metafóricamente, su interior, ¿no? Su intrapsíquico. Que las cosas sociales poseen un ser particular que les confiere originalidad ontológica irreductible a cualesquiera de las otras regiones del ser. Bueno, acá está dicho de manera difícil, lo que me parece que arriba está en el primer párrafo un poquito más sencillo. Así que nos quedamos con la primera formulación. Estas cosas sociales las podemos definir como configuraciones institucionales, como contextos, entornos institucionales. Y estos entornos, según esta tesis, no surgen de la voluntad de los propios individuos, no surgen de meros acuerdos bilaterales que pudiéramos llegar a promover entre sujetos particulares, sino que son productos históricos y al mismo tiempo regulan la subjetividad de los individuos que participan en ello. Quizás el ejemplo más palmario de esta manera de entender lo que está dicho ahí, o para ejemplificar lo que está dicho ahí, podría ser el lenguaje mismo. Si la lengua es una institución social, eso podría ser aceptable, ninguno de nosotros voluntariamente, arbitrariamente, singularmente puede definir la estructura de la configuración lingüística, e incluso cuando se plantean modificaciones y revisiones, porque eso no quiere decir que las instituciones sean asuntos fijos, rígidos, permanentes, porque son creaciones humanas. Esta es la dialéctica que se abre acá. Eso no quita que la puedan deliberadamente manipular sujetos particulares, ¿no es cierto? Si hay cierta organización del lenguaje, cierta estructura, cierta gramaticalidad, etcétera, que no se acuerda por
de modo deliberado, por decir así. Y de algún modo, si bien cada uno de nosotros como hablantes hacemos uso de ese orden social que es la lengua, de esa estructura social, hacemos uso de modo singularísimo, debemos llegar a apropiarnos de ella, habitar en ella, trabajar con ella, mediar nuestro mundo a través de esa organización lingüística, si se quiere, ¿no? Y eso, cada vez que nos inscribimos en un orden social, cualquiera sea él, nacemos a otra forma del ser, ¿no? Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, según esta tesis, la relación de cooperación que el propio Piaget puso muy centralmente a la hora de tematizar los aspectos sociales, que hay que decir están presentes permanentemente en las tesis piagetianas, pero según nuestra manera de entenderlo, la cooperación sería secundaria al proceso de inscripción, acá dice coacción, es una palabra no muy feliz, pero que vamos a ver cómo la podemos pensar de una manera también dialéctica, si se quiere, matizada, en estos entornos sociales institucionales. Entonces, la idea es que el concepto de experiencia jurídica infantil se conforma como una vía regia para analizar, acceder, tematizar, comprender e incluso indagar empíricamente estos procesos de inscripción social o psicosocial en el proceso de desarrollo. El llamarlo experiencia jurídica creo que puede dar lugar a equívocos porque lo jurídico en general está vinculado a la idea del orden de la juridicidad, se llama positiva en el sentido escrita, de Estado, de los órganos del Estado, ¿no? Hay, desde un punto de vista estricto, por decir así, lo jurídico se inaugura con los códigos jurídicos, con la letra de la ley, con el sistema jurídico, y eso significa con el orden del Estado, donde hay juridicidad y Estado, y donde hay Estado hay juridicidad en la historia humana. Pero acá se toma el concepto como una vía heurística. ¿Qué quiere decir? Con los aportes que la teoría del derecho puede hacer para analizar la experiencia que caracteriza justamente a eso que llamamos experiencia jurídica, permítame este rodeo un tanto tautológico, pero usando y comprendiendo esas definiciones de la teoría del derecho, ¿qué herramientas nos brindan para delimitar un tipo de experiencia que ya la podemos pesquisar mucho antes de que hablemos de las leyes del Estado? Dicho de otra manera, nosotros no vamos a analizar la experiencia jurídica revisando cómo el desarrollo psicosocial de un niñito, niñita, niñite, etcétera, se ajusta a las convenciones que protegen internacionalmente los derechos de niños, niñas, adolescentes, etcétera, ni vamos a medir esas experiencias por referencia a ninguna ley, sino que vamos a ver cómo se presentan, de hecho, en la vida cotidiana de los niños, niñas, en su relación con el mundo social y de qué manera debemos y podemos tematizar esas experiencias para que dejen ver cómo se van jalonando esa inscripción normativa, pero normativa en un sentido de apropiación y de agencia del propio niño en el orden social, o niña, ¿no? Entonces, lo primero que quiero comentarles es cómo entendemos este concepto de experiencia jurídica y a qué aludimos con él. Es un poco ya lo que estoy diciendo ahora, ¿no? A qué aludimos con él. Para hacerlo nos hemos servido de, como les dije también, de algunos autores del campo del derecho, porque justamente algunos de ellos han tenido la virtud, eso nos implicó que en este trabajo, en esta investigación, tuviéramos que adentrarnos a estudiar cuestiones de derecho, como lo hacen los juristas, y la verdad que ha sido no solamente productivo, sino cuando uno se mete en el tema más detenidamente, creo que para el campo de la psicología resulta sumamente instructivo y revelador muchas de las teorizaciones y hallazgos que el propio campo del derecho podría darnos para la comprensión de la vida humana y su complejidad. Hay un autor en particular que marcó el decurso de esta investigación, que también, al igual que Samaja, viene de nuestras tierras, y eso creo que es un valor, tener referentes teóricos que son
autóctonos, por decir así, del sur, como se dice ahora también, afortunadamente. Y Carlos Cosio fue un jurista de enorme trascendencia y relevancia en el campo del derecho. Se lo ha equiparado a los grandes nombres de las ciencias jurídicas y desarrolló toda una teorización. De hecho, su obra se tradujo en un sinnúmero de lenguas y sigue siendo estudiado en todo el mundo, quizás más afuera que aquí mismo, según nos hace saber la gente del campo del derecho, pero tiene una teorización muy peculiar, muy rupturista, me permito decir hasta revolucionaria para el campo del derecho, que es una teoría que confronta con lo que en este campo se llama el derecho positivista, si se quiere, de autores también consagrados como Hans Kelsen, fundamentalmente, y algunos otros. ¿Y cuál es el aporte que nos trae Cosio? Pues Cosio, cuando uno habla del derecho, lo primero que se le viene a la mente es los códigos jurídicos, ¿no? ¿Qué tiene que ir a estudiar uno en la facultad de derecho? Bueno, estudiarse las leyes, saber qué dice el código, y el derecho es eso que está escrito en los códigos jurídicos. Bueno, Cosio viene a decir que eso no es el derecho, que ese es el derecho muerto, puesto ahí, objetivado. Que el derecho, en términos propios, él tenía una fuerte influencia de la fenomenología husserliana. El derecho, en sentido propio, es la experiencia humana en su conflictividad. Lo voy a decir así llanamente, pero después van a ver que tiene otros maneras de expresarlo, Cosio, enseguida se lo voy a comentar. Entonces, ¿qué es la experiencia humana real, concreta, esa que está en la vida de todas las personas que tienen que lidiar en relaciones de reconocimiento, ¿no? Claro, para el jurista como Cosio, como Kelsen, etcétera, esas relaciones pueden tener que ver con lo que usualmente entendemos que nos comprometemos con cuestiones del derecho cuando se vulnera el derecho de alguien, de propiedad, de abuso, lo que sea, cualquier asunto que nos representamos. Pero llevado al campo que nosotros lo queremos aplicar o lo hemos estado aplicando, tiene que ver con los pequeños y a veces no tan pequeños dramas de la vida cotidiana, ¿no? Como incluso desde edades muy pequeñas, tempranas, por decir así, desde temprana edad, los niños pueden tener que lidiar con relaciones de reconocimiento con otros. Y cómo en esas relaciones de reconocimiento, de reclamo, de demandas, etcétera, los contextos sociales en los que participan van haciendo posible que se reconozcan las maneras en que en el orden social se tramitan esas conflictividades, se conducen esas conflictividades. Entonces, Cosio acuña una manera de definir esta experiencia jurídica con una fórmula llamativa, pero muy interesante, muy potente, que abre una cantidad de, no solamente de derivaciones teóricas profundas, sino incluso de herramientas operacionales para el estudio y operacionables para el estudio empírico que también han resultado productivas. Y él lo llama así: la experiencia jurídica es conducta en interferencia intersubjetiva. Las invito a que no nos quedemos muy presos del término conducta, que puede evocar la idea del conductismo y demás, pero en cuanto yo les cuente un poquito de qué va, creo que se puede disipar ese sesgo, ¿no? ¿Por qué lo plantea en estos términos? A ver si puse una definición que ahora... bueno, antes de la definición yo lo cuento con mis palabras, por decir así, para que veamos a qué va esto. Cosio va a decir que el sujeto que tiene, nosotros en términos psicológicos diríamos que está inscripto socialmente, ¿no? Pero en términos jurídicos, el sujeto que es jurídicamente competente, que está interferido, lo va a decir así, ¿no? Que está interferido por el derecho, es un sujeto que integra su experiencia con la vivencia de la norma social, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en cada contexto o circunstancia en que uno se encuentra, puede reconocer las condiciones que tiene de... A ver, me corrijo.
tiene que ser capaz de reconocer en qué está habilitado o en qué está interdicto su relación con los otros y con las cosas. Por ejemplo, hay cierta edad en los niñitos que no es infrecuente que alguien diga, bueno, no, hay que no ponerle las cosas a la mano porque no podemos hacer que reconozca que eso no lo puede tocar porque no es suyo, o porque se puede romper, o porque se puede dañar, o porque él mismo o ella misma se podrían dañar. Pero hay a partir de un cierto momento que los adultos pueden usar fórmulas como esta, que nosotros solemos citar para explicar esta idea, que es cuando le decimos, bueno, ya estás grande para entender que no puedo llevarme el juguete de la otra nenita porque no es tuyo, ¿no? Ya hay una edad en que le decimos, bueno, ya entendés, ¿no? Entonces, el estar interferido quiere decir que está introyectado a mi relación con los otros, que está incorporada, internalizada esa relación de reconocimientos recíprocos, lo cual no quiere decir que actuemos lícitamente, es decir, que alguien puede tener el reconocimiento que un cierto objeto no es suyo y que si se lo lleva está avasallando el derecho de otro o robándole el objeto, etcétera, pero eso no quita que no esté internamente interferido, ¿no? Entonces, interferencia no quiere decir chocar fisicalistamente unos con otros, alguien me interfiere el paso porque se me pone delante mío y no me deja pasar, entonces estoy interferida fisicalistamente, me da lo mismo que sea un alguien o una piedra, no me deja pasar, entonces es un hecho físico. Acá se trata de un hecho psicosocial, si se quiere, de la relación de reconocimiento recíproco con otros. Entonces, estoy interferida cuando me hace diferencia un tipo de actuar u otro en relación a mi vínculo con otros. Si yo le saco algo a mi compañerito y estoy interferida jurídicamente, para decirlo en estos términos, sé que eso va a tener consecuencias, porque estoy afectando en un sentido o en otro mi vínculo con ese otro sujeto. Entonces, de manera ya no puedo decir, bueno, la interiorización de la norma. Sí, pero al decirlo de esta manera trae otros elementos que es lo que también me gustaría ir desplegando, ¿no es cierto? Cosio mismo dice que eh, la interferencia intersubjetiva está vinculada a la posibilidad incluso de la libertad, porque para esta reflexión jurídica, la libertad es la posibilidad de elección, pero cuando uno no está interferido, no se abre esa posibilidad de elección. A ver, creo que lo tengo un poco aquí más desarrollado. Bueno, en todo caso después vendrá, pero ¿por qué digo que no se abre? Porque habría un momento en que el sujeto no está interferido, quiere decir, no reconoce esa interdicción o esos reconocimientos recíprocos que tiene con otros, y por lo tanto lo que haga o deja de hacer es su espontánea inclinación a las cosas. Pero desde esa espontánea inclinación a las cosas puede surgir que hay otros sujetos detrás de las cosas. Y si yo no los reconozco a los otros sujetos, pues da lo mismo que haga una cosa o que haga la otra. Lo que resulte, en todo caso, no me hace diferencia internamente porque no tengo una representación de lo que se juega en esa conducta, en ese modo de expresarme o de actuar. En cambio, cuando tengo un reconocimiento de lo que supone el vínculo con otros y de las interdicciones que ese vínculo con otros me presenta, pues entonces puedo decidir si actúo de esta manera o actúo de esta otra en función de qué consecuencias se siguen de ello, ¿no? Obviamente, acá esto podría ser profundamente cuestionado por una concepción, por ejemplo, psicoanalítica, donde la idea de que un sujeto decide libremente es una ilusión absoluta, ¿no es cierto? Pero lo que sí es claro que, por ejemplo, vamos a llevarlo a otro extremo más polémico, alguien delinque, bueno, uno puede decir que esa persona que delinquió, que cometió un delito, sabía si es imputable, si es psicológicamente imputable, bueno, le cabe la pena, etcétera. Pero uno puede decir, bueno, pero si yo me corro de la cuestión del derecho, que siempre es una cuestión vinculada al poder, a los intereses, etcétera, también puedo comprender determinadas cuestiones
vitales, personales, etcétera, que lo llevan a cometer este acto y que el derecho está siempre sesgado en función de determinados intereses, etcétera. Incluso se podría ir en la dirección que lo hizo Winnicott con toda su reflexión sobre la tendencia antisocial, etcétera, donde dice que la delincuencia juvenil es una llamada al ambiente y que en ese comportamiento debe leerse más que un delito, un pedido de ayuda, un pedido de contención, el cumplir una función de inscripción justamente porque lo que reclama esto es un sistema de reconocimiento, ¿no? Que el sujeto sea genuinamente reconocido en el orden social. Pero por eso, una vez más, yo les pediría que nos mantengamos por ahora en la dirección de las tesis del derecho, que en general no están lejos de tematizarse estrictamente desde un punto de vista psicoanalítico, pero no sería muy difícil dar ese paso porque lo que esto dice es que una vez que el sujeto está inscrito en esas relaciones, su hacer o su dejar de hacer tiene consecuencias en términos de lo que produce en la relación con otros. Y entonces eso puede ser con móviles muy inconscientes o de maneras deliberadas según los casos o según el modo en que uno lo analice, pero no deja de ser cierta esa cuestión, ¿no? Porque yo puedo reconocer que si en esa tendencia antisocial, al decir de Winnicott, bueno, el chico no es un inimputable porque no entiende la ley, no, la entiende y la pone en acto para movilizar un sistema social en perspectiva de alcanzar algún tipo de reconocimiento, aunque sea el reconocimiento de la sanción, ¿no? Que decir, bueno, existo en algún sentido, ¿no? Entonces, estas luchas de reconocimiento, como dicen incluso los filósofos clásicos, se tornan constitutivas de la inscripción del sujeto humano en el orden social. Entonces, no es la acción que vincula a un sujeto con objeto, sino la acción por la que un sujeto queda interferido a través de vínculos de reconocimiento o interdicción sobre objetos en el marco de procesos que deben de tematizarse, y acá parafraseando a Piaget, como equilibraciones sociales o como usan este jurista en particular, no todos los juristas, Cosio cuando habla de estas interferencias habla de coexistencialidad, ¿no? Y toma, justo como yo les decía antes, la fenomenología tiene influencia en él, por lo tanto lo existenciario no es cualquier cosa, es decir, estas relaciones sociales reconocidas, de ser algo para alguien. Eh, este, entonces, desde esta perspectiva, a nosotros nos interesa tematizar estas experiencias como experiencias o esquemas, también para tomar la fórmula piagetiana, prácticos sociales con este carácter juridiforme, que cada vez que vean la palabra jurídico, juridiforme, etcétera, ustedes pueden ahora reemplazarla por vínculos de reconocimiento, recíprocos incluso. Lo que pasa que el tema es cómo se estipulan esos reconocimientos recíprocos. Hacia ahí vamos también, ¿no? ¿Y qué serían estos esquemas prácticos? Bueno, toda norma está vinculada a este tipo de, digamos, de prácticas, de modos de situar y organizar las prácticas, entre las que a nosotros nos interesaron, por ejemplo, y nuestros avances, aún incipientes en muchos sentidos, estuvieron vinculadas a determinado tipo de normas o de prácticas sociales, pero fíjense ustedes que las traigo aquí ya para ir articulando con lo que dije antes sobre el contexto institucional, ¿no? Porque en general las relaciones de estos reconocimientos mutuos no son ajenas a los contextos en donde esas experiencias se despliegan. Y creo que a la luz, por eso anticipo estos como ejemplos, todavía de manera muy preliminar, de lo que podemos entender por la relación entre la experiencia intersubjetiva y el contexto transsubjetivo, también para usar terminología piagetiana. El contexto puede cambiar la relación de reconocimiento, porque no cualquiera, ni en cualquier contexto o condición, puede pedir, puede prestar o puede dar a otro alguna cosa. No es las mismas potestades que alguien tiene en los vínculos familiares, en los vínculos escolares, en los vínculos de la calle, para dar, para prestar, para intercambiar, y no son los mismos los reconocimientos que sobre eso recaen en relación a los objetos que pueden ser disponibles, no disponibles, etc.
Yo tengo dentro de nuestros protocolos, que luego les voy a contar algunos, cómo trabajamos esto empíricamente en algunas distintas etapas del proyecto que les conté de sus distintas etapas, que suelo usar para ilustrar estas ideas, ¿no? Y que no solo estas, pero me sirven también para este caso, ¿no? Que es la circunstancia de una niñita que muy pequeña, de 2 añitos, por ahí aproximadamente, que llega a una placita de una plaza pública, de un arenero, y hay unos juguetes ahí disponibles, no disponibles, perdón, unos juguetes que aparentemente están siendo usados por otros niños. Y ella va y toma los juguetes como si estuvieran disponibles para ella. Entonces apenas los toca, se arma un gran conflicto, llantos, reclamos, madres que tienen que empezar a dialogar entre ellas, acuerdos para que la niña devuelva, etcétera. Por lo cual no puedo, digamos, y todo después concluyen que lo que se le pide, lo que el entorno le pide a la nena es que pida el objeto, que los objetos para tener un acceso reconocido a ese objeto hay ciertos procedimientos socialmente instituidos para acceder a ellos, que es pedirlo bajo determinadas condiciones, que no es lo mismo el vínculo que puede tener o el modo de acceso a esos objetos en su contexto de la casa, del hogar, etcétera, que en un contexto donde el otro es un desconocido, donde no tiene ninguna potestad sobre esto, y que atrás del objeto hay un sistema social que los resignifica, por decir así, que los objetos no son meras cosas físicas que hay en el mundo, sino que son cosas sociales, pregnadas socialmente, mediadas socialmente, como si tuvieran un magma de poderes que les confiere el orden social, los vínculos sociales que se despliegan detrás de ellos, y que progresivamente el sujeto humano debe ir reconociendo esos alcances del orden social que lo vinculan con distintos tipos de objetos, ¿no? En los jardines de infantes es muy frecuente que las maestras o todo el sistema escolar tienda a evitar que los niños traigan objetos de la casa, porque lo hemos escuchado reiteradamente, porque eso genera conflictos porque aparece como el objeto diferenciado, no es el objeto de fulano de tal, salvo cuando hay consignas de que efectivamente se traiga el objeto, que cada uno traiga su propio objeto, porque es un objeto distinto al objeto colectivo, común, comunitario, por decirlo de alguna manera, que puede estar disponible en el salón de la clase. Entonces, las cosas no son nunca meras cosas puramente materiales. La idea que está en juego acá es que los objetos son parte de este sistema de interferencia y reconocimientos mutuos, o que están ellos como tales objetualidades cosificando también o expresando objetivamente esas relaciones sociales. Atrás, como les decía en este caso, atrás de ese baldecito para juntar, para jugar en la plaza, hay otra niña, pero hay todo otro sistema que se desplegó conforme alguien intentó incursionar de manera, por decir así, desconociendo esos derechos que el otro tenía, ¿no? Ilegítima, se podría decir, por no decir que ya van a ver que en ese caso no se puede hablar de que la niña fue, como se dice, en derecho sería antijurídica, es decir, que hubo un delito, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que acabo de decir, los objetos sobremodalizados por mediaciones de reconocimiento social. Y lo que se espera en términos de estos sistemas de reconocimiento es que todo acceso al objeto, en definitiva el objeto, cuidado porque pueden ser cosas muy distintas, ¿no? En la vida cotidiana puede ser el reconocimiento a un rol o función social, a un objeto material concreto, puede ser el objeto, puede ser un lugar, un turno, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre supondrá que detrás de él hay, para también decirlo en código de estas teorías más clásicas, como un pacto social que define el alcance y el sentido que tienen esos vínculos el referido objeto. Entonces, para nosotros, el contexto
institucional, social, etcétera, es decisivo del tipo de interferencias y mediaciones que se pueden identificar en estos vínculos de reconocimiento y en el modo en que circulan y se accede a derechos, vamos a decirlo así, porque todo acceso a un objeto es acceso a un derecho. Lo puedo usar, lo debo pedir, lo puedo tener, es mío, y qué potestades tengo cuando digo que el objeto es mío, cuando lo tengo como objeto prestado, cuando lo tengo como objeto intercambiado, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, no sé hasta qué punto estoy siendo clara en la manera en que los presento, podríamos decir que en ese ejemplo del arenero, la niñita cuando se dirigió directamente al baldecito, obviando todas las otras relaciones y derechos que la otra niña tendría por sobre el objeto, ella no estaba interferida en este sentido en que lo estamos diciendo acá, ¿no? Ella no vivía la experiencia de la norma en la acepción que le estamos dando acá. No estar interferida quiere decir que no reconoció esas relaciones. Entendemos los adultos incluso que no, que es inimputable, porque nadie le puede decir, bueno, pero... y sin embargo, sobre ella recayó todo este orden de demandas, por decir así, que van a ir haciendo necesaria y posible esta interferencia social de reconocimiento mutuo, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, entonces acá se agrega un elemento que para nosotros es muy importante y también para el análisis empírico es importante, es que en los procesos socializadores, si cabe hablar así, en el proceso de socialización, habrá figuras que tienen la función de darle carnadura a ese entorno social, en el sentido de, por ejemplo, estas madres que tuvieron que intervenir en el conflicto entre las niñitas, porque una se puso a llorar locamente porque la otra le agarró el baldecito y demás, eh, para ellas, a la hora de intervenir en ese litigio, por decirlo de una manera, la, lo que fueron portavoces de lo que se espera en esas circunstancias. Bueno, el baldecito no es tuyo, por lo tanto se lo tenés que pedir prestado. O sea, bueno, en este orden social, reconocer mutuamente los derechos de cada quien, no es que le niegan completamente el acceso, pero hay maneras en que estás socialmente reconocido o que son posibles o es posible un acceso reconocido a ese objeto. Entonces, ellas fueron portavoces de ese orden social en función de las condiciones que se esperan que conduzcan esos reconocimientos. Aun cuando la niña protagonista, la que incursionó así, desconociendo a la otra niña, no lo tenga internalizado en el sentido psicológico del término, ¿no? Entonces, para nosotros, estas equilibraciones juridiformes, estos procesos de conducción de la inscripción en el orden social, son estas microrutinas de institucionalización, si ustedes quieren, pero yo sé que esta es una palabra que puede no ser muy amigable también, porque generalmente cuando se habla de institucionalización, lo que se ve es el orden social aplastando al individuo, ¿no? Si yo pienso que la institución es una cosa que está ahí sobre mi cabeza, y entonces me aplasta completamente, o sea, es como si dijéramos, más que autoridad es autoritarismo, totalitario, etcétera. Pero acá hay una invitación a revisar esa imagen y esa representación que pudiéramos tener de las instituciones. Por una parte porque las instituciones no son únicas, no hay un solo tipo de modos de habitar las instituciones, ni que las propias instituciones hagan posible su modo de inscripción en ellas. Eh, pero hay algo que sí está en juego acá, es que la idea de que el orden transsubjetivo, en el sentido que está por sobre los sujetos, tiene objetividad. Y eso sí es una tesis fuerte. De hecho, un sociólogo que planteó esta tesis, que fue Emilio Durkheim, que habló de cosas sociales, por esa manera de referirse al orden social, al orden social como cosa social, fue tildado de un positivista, ¿no? Bueno, y de estas arbitrariedades totalitarias de pensar el orden social como algo que está puesto ahí sobre el individuo.
Pero para nosotros, para nosotras en esta investigación, los contextos sociales son decisivos porque cada uno de ellos inaugura nuevos vínculos de socialidad, nuevos vínculos de reconocimiento, nuevos modos de ser del orden social. Ahora voy a ir a eso, pero por eso me tengo que detener acá porque digo micro rutinas de institucionalización. Pero institucionalizarse quiere decir que ¿qué puedo hacer? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué maneras tengo de realizar mis intereses, mi deseo, mi propio lugar de reconocimiento para otros en distintos contextos? Esto que le pasó a la niñita en la plaza, tengo que pedir. Si yo pido, puedo llegar a un acuerdo con el otro, puedo convivir con el otro, puedo hacer que mi deseo se realice en alguna medida, porque en el conflicto es uno contra el otro, ¿no? O le niego totalmente o me lo quita totalmente, ¿no? Entonces, en el pedir, que sería un acordar con el otro, podemos sacrificar algo del deseo cada uno, porque si yo lo pido no me lo voy a poder llevar a mi casa, no es mío, reconozco mi límite, etcétera, pero sin embargo puedo usarlo con el reconocimiento del otro, ¿sí? Y en la escuela, en el jardín, en mi casa, esas mismas normativas no son las mismas y no son estrictamente las mismas, porque lo que cada contexto habilita y lo que hace posible varía de un entorno a otro significativamente, y lo que es y por eso podríamos decir que nos vamos inscribiendo en distintos tipos de vínculos sociales a partir de esos distintos modos de participar, de inscribirnos y de comprender los sistemas de reconocimiento que se esperan en cada caso. Podríamos decir incluso que la institución no es algo que está allá afuera, sino que está jugándose, como lo han tematizado autores más recientes, en estas microexperiencias que tienen casi la forma de experiencias, sí, prácticas performativas, hacen ser a lo institucional desde el momento que los portadores de los que tienen la tarea de prestarle la voz al orden institucional dice, no, eso así no se hace, ¿no? Cuando una madre al principio, o un padre, o quien sea que esté acompañando un proceso de formación, de crianza, o como quiera llamarse, un niñito, niñita, etcétera, al comienzo podemos festejar porque y resulta agradable y divertido y hace parte de la posibilidad de experimentación que dejamos a un bebé con su comida y que juegue con las manos y que se pase la comida por la cara y le sacamos fotos, pero a partir de cierta edad eh, o de cierto momento, no importa la edad, padres y madres empezarán a decir, bueno, se espera que a los 15 años no siga sucediendo eso, porque algo si no, nos falló en la inscripción, en el corte, en la manera en que el adulto o el que acompañe marcó lo que es la participación en el orden social, ¿no? Y hay modos de hacerlo, a veces muy sutiles, de microintervenciones, por las cuales se va sancionando aquello que al principio era absolutamente reconocido y festejado incluso como un modo de incorporar al niño a la alimentación o a la niñita, etcétera. Entonces, a partir de cierto momento, bueno, eso no es feo, eso no, o cómo lo tengo que hacer, comer sin ensuciarme toda la cara, etcétera. Entonces, ahí el adulto es una suerte de portavoz del orden social, institucional, etcétera, con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Una gran psicoanalista que me gusta mucho, llamada Piero Lanier, hablaba de la violencia, de la interpretación, la marca del orden social siempre tiene un carácter violento, ¿no? Quizás sea lindo seguir comiendo así de un modo medio animalesco, pero hay un momento, y lo mismo pasa con el lenguaje, hay un momento que puedo entender el balbuceo, los blablaces de los bebés, el ajó y el ajá, etcétera, o como quiera llamarse, pero, pero progresivamente vamos marcando la manera canónica en que va a poder ser entendido o entendida con otros, ¿no? Y entonces nos transformamos en representantes del orden social, cosas que esto no es nuevo para nadie, seguramente de ustedes. Bueno, entonces a esto lo llamamos como microexperiencias performativas del orden social, es decir, lo institucional puesto ahí en esas experiencias. Entonces, eh, eh, a partir de esta manera de entender el contexto y el entorno, planteamos como
la posibilidad de diferenciar distinto tipo de órdenes de inscripción. Y también siguiendo tradiciones clásicas, cuando digo clásicas me refiero a autores clásicos del campo del derecho, del campo de las ciencias sociales, incluso del campo filosófico y hasta antropológico, hablamos de tres grandes órdenes digamos, entornos o tipos de entornos. Los primeros que serían los primarios también, de relaciones de dependencia personal, vínculos comunales y de parentesco. Lo segundo, los vínculos transcomunitarios y políticos. Y el tercero, los vínculos contractuales o asociativos. Esto nos permite rastrear los procesos de inscripción institucional pensando en las peculiaridades que tiene cada uno de esos entornos. Y nos ha permitido también fijar criterios para el trabajo empírico según contextos. La mayor parte de lo que llegamos a hacer de trabajo empírico estuvo vinculado al ámbito escolar. También por eso nos parecía que podía ser de interés dialogar con ustedes sobre este enfoque. Pero al menos en estos dos dominios de experiencia, la familia y la escuela, distinguimos algunos rasgos relevantes a los fines de lo que nos interesa indagar. Entonces, en el tema de la familia entendemos, ¿qué entendemos por el orden familiar, el entorno de socialización primaria, también como se lo suele llamar? Bueno, un entorno donde predominan obviamente, se constituyen, diría así, los vínculos de parentesco, la inscripción en el sistema simbólico de las relaciones de parentesco, y donde el modo predominante de participación y de transmisión y de inscripción simbólica se da a través de lo propiamente narrativo, e incluso lo mítico narrativo. ¿En qué sentido? No necesariamente porque sea religiosa la familia, ni porque tenga que ver con una mitología en sentido propio, sino porque es el entorno donde el lenguaje no aparece. Generalmente entendemos que es el ámbito donde adquirimos el lenguaje, pero el lenguaje no es un código como si fuera un diccionario donde aprendemos términos, sino que lo que tenemos fundamentalmente ahí, asunto que ha sido estudiado no solo para la narratología, sino por importantes psicólogos del campo de la psicología cultural, caso Brunner, que tuvo para todo el capítulo narrativo muy interesantes estudios. Quiero decir que el lenguaje nace narrativamente, se cuentan cosas como modo de darle sentido a la experiencia humana. La experiencia humana se constituye significativamente a través de narrativas, ¿no? A lo largo de la vida, finalmente, lo que hacemos permanentemente es narrarnos, por ejemplo, para uno mismo quién soy y cómo me han contado y de dónde vengo y qué historia tengo. Pero los niñitos, niñitas son permanentes cultores y, ¿cómo decir así?, demandantes de historias, ¿no? Y de hecho, uno le puede contar una historia 1 y 10 veces y siguen disfrutando de ese relato, etc. Y para nosotros la narrativa, al igual que para Brunner, tiene un valor enorme desde el punto de vista cognitivo. Lejos de tener que ver con este estadio simbólico que para Piaget era un asunto a superar, constituye un momento decisivo en la conformación de la subjetividad humana, que no solo se da en esas etapas, sino que es permanente en el orden de lo humano y está íntimamente vinculado al desarrollo de la cognición en un sentido rico y amplio. De hecho, hay unos desarrollos de Brunner muy importantes en este sentido, donde él relaciona las... se me va el título, pero algo así como lo narrativo, como la antesala de lo apofántico, ¿no? Que sería más el pensamiento racional, cognitivo, etc. Y obviamente no todos los psicólogos del desarrollo han tomado este elemento. Para nosotros también hace parte y la hace en un sentido muy central, porque si ustedes se fijan, esto que llamé experiencia jurídica, que ahora le voy a dar una delimitación todavía un poco más precisa, constituyen siempre pequeños nudos narrativos, ¿no? Esa niñita le quitó el baldecito. Bueno, ¿y qué pasó después? Porque el nudo de la historia es el conflicto. Bueno,
estaba todo el mundo tranquilo, llegó alguien, le sacó y se armó un tole-tole, y qué pasó después, y cómo se resolvió, y le sacaron de la mano a los tirones, llegaron a un acuerdo, ¿qué pasó? Se cuenta una historia, ¿no? Y esa historia deja marcas, porque son las microdramáticas, por decir así, de la vida cotidiana, que por supuesto quizás no sean las decisivas para la constitución subjetiva singular, pero que sí tienen relevancia desde el punto de vista de inscripción social y del vínculo con otros. Mientras que en la escuela aparece ese segundo momento donde hay una resignificación del orden simbólico por la inscripción en un sistema peculiar que por una parte resignifica los vínculos de parentesco en una suerte de centralidad donde los niñitos ya no son hermanos o no tienen un vínculo, como algunos teóricos hablan, de dependencia personal, sino más asociativo, y donde además se inscriben en una pertenencia, por lo menos por ahora todavía, que tiene que ver con todo lo que hace, aunque no adhiramos a las tesis de Sarmiento y todo lo que traen detrás, pero la idea de que en la escuela se es parte de un sistema, de un nuevo orden social que inaugura nuevos vínculos, que inaugura nuevos modos de reconocimiento, nuevas habilitaciones, y resignifica los vínculos primarios. Y para nosotros también ahí, y eso lo voy a profundizar un poquito más adelante, donde se inaugura la aparición de todo un nuevo modo de relación con lo formal del lenguaje y de los modos de inscripción y mediación simbólica que son decisivos para el tipo de cuestión que nos interesa indagar. Bueno, entonces, preguntas directrices. ¿Cómo se produce la progresiva inscripción del sujeto humano en la experiencia práctico-jurídicas? Serían preguntas que a nosotros nos interesan. ¿Cómo se va jalonando en el espíritu humano esta inscripción en los vínculos de reconocimiento? ¿Qué función cumplen y qué acciones concretas despliegan los entornos y sus funcionarios como agentes de socialización en ese proceso? ¿Y qué pautas, sesgos, patrones o diferencian en un contexto u otro, o cómo se determinan a los sujetos que los protagonizan en los distintos contextos? Cuando hablo de un contexto u otro, acá me refiero a los distintos tipos de entorno, pero no somos ajenos ni ajenas a entender, y esto es una cuestión pendiente y lejana todavía para nuestra investigación, que en esos procesos y en esas microinscripciones y demás también se van dando lo que ha sido tan largamente estudiado también desde el punto de vista de los estudios psicosociales, incluso educacionales, etcétera, la manera en que estas instituciones también pueden ir sesgando la formación de sujetos según la reproducción del orden social, ¿no? Cómo pueden ser reproductoras de las inequidades sociales, y lo digo así porque, de hecho, como cada sujeto concreto, cada niño, niña, etcétera, va a participar en los sistemas de reconocimiento recíproco, para nosotros puede no ser para nada ajeno a las posiciones de clase, de contexto sociocultural, de los sesgos de discriminación que están instituidos también culturalmente, etcétera, y que interesará para nosotros mucho poder pesquisarlos en ese proceso formativo, ¿no? Dicho de manera más llana, cambia la posición de clase de un niño, el contexto en el que participa socialmente, las condiciones subjetivas y objetivas que tiene para hacer reconocer, incluso cuando otro le quita un cierto objeto, cuando siente avasallado algún derecho suyo, etcétera, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista teórico, pero que también, y creo que el ejemplo de la niñita en el arenero, este caballito de batalla que tengo para ilustrar estas ideas, me sirve, lo decimos así, que la experiencia de la regla es la experiencia de transgresión de la regla. Desde la perspectiva del niño y niña, no hay ninguna transgresión. Se podría decir que el proceso avanza desde la ajuridicidad hacia la juridicidad por medio de la antijuridicidad. Y este es un juego de palabras, pero que no es solo un juego, quiere decir algo bien concreto. ¿Qué quiere decir para los teóricos del derecho juridicidad, antijuridicidad y ajuridicidad? La juridicidad sería, claro, si lo equiparamos a el inimputable. ¿Cuándo decimos que alguien es imputable? Bueno, como dije antes, cuando no está interferido, cuando no entiende este vínculo con otros en relación a sus deseos, inclinaciones, pretensiones, etcétera, que puede ser un baldecito o puede ser cualquier otra cosa. Me dirijo al mundo porque soy yo y el mundo sin más. Mi deseo puesto en las cosas mismas.
Entonces a eso lo llamamos el inimputable a juridicidad. Pero acá dice algo más, que el paso a la juridicidad viene por lo antijurídico. Y lo antijurídico quiere decir transgresión. El antijurídico es, estrictamente hablando para el derecho, sería el delito, ¿no? Hay una conducta antijurídica, va contra lo que la norma estipula. En el caso de la chiquita del arenero, ella actuó ajurídicamente, pero el entorno le devolvió la imagen de que había algo mal en lo que había hecho, que había un rechazo, no solamente de la otra que llora y patalea, sino que incluso ve que la familia, las madres o quien sea que estuviera ahí con ellas, se pone a movilizar toda una serie de cuestiones que le dicen, eso no es deseable, eso no va a ser reconocido, eso te saca del vínculo con el otro, ¿no? Entonces, ahí es por vía de esa experiencia que comenzó siendo, comillas, inocente, probó el árbol, probó la fruta prohibida, el árbol de pronto entró en el orden del el bien y el mal, ¿no? Esto sí se quiere, esto no, ¿no? Esto te va a permitir ser reconocida por otros y esto no es así, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, las madres dicen, bueno, se lo prestás, se lo tenés que pedir. Entonces, bueno, esa idea de, Samaja lo decía así, veo que no hay nada, invocando a una frase de Oscar Wilde, veo que no hay nada malo en lo que hago, mi momento jurídico, y veo que hay algo malo en lo que me convierto, lo que me vuelve el otro. Insisto, esto puede ser visto tanto en la perspectiva de estas marcas de inscripción, también como todos los riesgos que eso trae. Cuando se citaba a Piero Lanier, decía que ella hablaba de la violencia de la interpretación, bajo el supuesto de que toda inscripción en la cultura tiene algo de violento, podríamos decir, de castración, pero también siempre está el riesgo del exceso, ¿no? El otro puede hacer no solamente asumir una función, sino abusar de esa función, abusar de la función, o sea, segregar, maltratar, discriminar, etcétera. Todos esos riesgos trae la misma experiencia, no es que es otra cosa distinta, ¿no? Bueno, y por eso hay modos de acompañar, construir conjuntamente con el sujeto esa experiencia, etcétera, ¿no? Coprotagonizar. Pero desde esta perspectiva, para nosotros, el conflicto, lejos de ser un asunto a excluir de la vida social, es una experiencia privilegiada, es un organizador y una condición de entrada, entonces, a estas experiencias. Claro, depende que entendamos por conflicto, porque incluso bajo determinadas condiciones, el conflicto que disuelve el vínculo, el conflicto que no encuentra causas, el conflicto que no puede ser acompañado, el conflicto que no encuentra momentos de resolución, es totalmente disruptivo, es totalmente disolvente justamente, ¿no? No permite la configuración de un vínculo social, de un grupo, de lo que sea que esté en juego, precisamente porque no hay esta capacidad de reconocimientos que puedan ser instituidos e introyectados subjetivamente. Bueno, para nosotros el concepto de experiencia es clave porque en una acepción fuerte, una experiencia, quien vive una experiencia en el sentido propio del término o tomando esta tradición, lo que tiene es lo pongo así, ¿no? Recuperando un término aristotélico, anagnóresis, que en ese momento del conflicto, como decía recién, si constituye realmente una experiencia formativa. Esta es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto estas experiencias y cómo se sale de ellas? Entonces, Aristóteles tiene un término que usa en la poética que dice anagnóresis como un momento de reconocimiento, de revelación, de toma de conciencia social y subjetiva. Entonces, a nosotros, en buena medida, nos interesa más lo que estas experiencias muestran, es decir, lo que transmiten por su propio encuadre o formato práctico, que lo que se dice o se hace en ellas, ¿no? A veces esto tiene más relevancia que la función instruccional, que cuando se le enseñan normas y valores a los niños, ¿no? Vamos a estudiar las normas y los valores. Lo cual no quiere decir que no esté bien y sea parte en el campo escolar, esto es así, de hecho uno puede construir con los propios niñitos un sistema de acuerdos del grupo, etcétera, y ese es un momento también muy importante en esto que decían los modos en que se construyen estas experiencias de reconocimiento.
pero también es cierto que importa cómo se ponen en acto esas experiencias, cómo se le presentan al sujeto, cómo se le aparece la revelación de este sistema social en el que participa y que genera también un sistema de expectativas recíprocas en relación a eso. Bueno, entonces para nosotros era importante ver cómo podemos acceder a estas experiencias y dar cuenta de ellas y cómo se van dando. Tengo que decirles que ese trabajo está en curso, ahora les voy a contar algunas cosas que se han hecho, pero Samaja acuñó este concepto, Jusoma, parafraseando, como queda claro a simple vista, me parece, términos del campo de la genética, no porque tuvieran nada que ver con la genética en el sentido biológico, sino por la idea de que pensaba que tenían que haber configuraciones, una suerte de morfología, configuraciones típicas de estas competencias juridiformes y que era posible rastrearlas de alguna manera, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos, qué tipo de resoluciones, qué tipo de asuntos motivan las conflictividades cotidianas de la vida de niños en distintos contextos, culturas, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a profundizar en eso, pero bueno, acá está dicho lo que acabo de señalar, así que no me voy a tener mucho en eso, pero es un poco el norte. El Jusoma, incluso la idea de cuerpo, el soma, cuerpo es una idea que va en la misma línea de lo que dije antes en relación a los objetos, que habría un cuerpo jurídico, que es el orden social mismo, que nos configura tanto subjetivamente como el medio con el que nos relacionamos. Nosotros no tenemos una relación con meras cosas, ni somos un sujeto de un único tipo, sino que nuestra relación con el mundo está siempre situada y significada por esos vínculos sociales, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es una clase y después yo seré, no sé, alguien que va a comprar al mercado y tendré distinto tipo de prácticas sociales, pero que sí, que definen en función de esos vínculos una resignificación de mi experiencia, de mi relación con los otros, de mi relación con los objetos y de mí misma, de quién soy en cada caso, ¿no? Bueno, porque esto podría tener vínculos con aspectos cognitivos, ¿no? Y acá cito a un fragmento de un jurista que Samaja también usaba y que en algún momento se trabajó en el proyecto Francesco Carneluti, o Caneluti, para mí es Carneluti, me parece que falta una R, pero bueno, no importa. La, que dice así, ¿qué tienen pues en común el derecho y el pensamiento? Tarde me formulé esta pregunta. Cuanto más simple es la verdad, más difícil es descubrirla. Y sin embargo se encontraba ante mis ojos de que comencé a pensar en torno al derecho. El juicio es a la vez el acto fundamental del derecho y del pensamiento. De ahí que ningún estudio sirva en la medida en que el derecho, en la misma medida que el derecho, habría que poner, para conocer el pensamiento. El mecanismo de que en los actos de la vida corriente no se descubre sin el microscopio, en ciertos actos del derecho es visible a simple vista. Por ello, no existe ninguna lógica más útil que el proceso. Bueno, acá está dicho en la generalidad, el detenerse en el concepto de juicio, ¿no? Cuando uno valora hechos a la luz del derecho, se llama eso el juicio jurídico, juicio, ¿no? ¿Qué tipo de hechos tengo delante? Ya vemos dramáticamente en Argentina que eso está plagado de problemas, pero que desde un punto de vista de la teoría jurídica, el valorar los hechos exige tematizarlos, extrayéndolos de su mera experiencia fáctica, material, que era uno de los puntos de partida que nos preguntábamos al comienzo de esta presentación, que cómo trascender esa dimensión fisicalista de la experiencia para transformarla en una dimensión cognitiva, representacional, pero más que eso, operacional en el sentido piagetiano. Entonces, la idea de que el derecho está vinculado a la cognición, incluso una cognición situada, práctica, social, para nosotros es muy relevante. Y voy a intentar mostrarles hasta qué punto pensamos que esto puede ser también productivo para comprender esos procesos cognitivos, al menos como lo cognitivo
no puede divorciarse de esta experiencia social que es además y por ella misma afectiva, que era mi punto de partida en toda la charla. Porque si esa niñita que quería el objeto de pronto se ve que ese objeto despliega todo un conflicto y ese conflicto la pone a llorar, la angustia, su madre la reprende o alguien le dice, pero ¿por qué hiciste esto? Etcétera. Nadie puede negar que en esa circunstancia hay afección en juego, ¿no? Para bien, para mal, para lo que sea, pero hay afección. Y entonces hay una larga tradición en autores que tuvieron mucha importancia en el pensamiento de Samaja, de tradición dialéctica, acaso Vico, bueno, Kant menos dialéctico, pero Samaja lo leía en código dialéctico, Hegel y Marx, coincidieron en una tesis general que la podemos llamar en estos términos, que la capacidad intelectiva del ser humano se fundamenta en la razón práctica, que no podemos pensar lo cognitivo como una prótesis que se le agrega a la mente humana de un sujeto que está antes y además tiene las operaciones cognitivas como un agregado suyo, sino que deberían ser rastreadas en las condiciones mismas por lo que la vida humana se despliega, que la cognición, incluso al decir de Piaget, es una dimensión de la propia experiencia adaptativa, diría Piaget, ¿no es cierto? Entonces, ir a buscarlo allí, en la vida misma, como realidad institucional, como realidad moral, como praxis social, según cada autor la haya tematizado. Esto no me voy a tener en esto, pero después en todo caso lo podemos comentar. Las competencias cognitivas dependen de la internalización de normas sociales, había sido la tesis de Samaja, ¿no? El hecho sometido a derecho constituye una experiencia privilegiada en la promoción incluso de mecanismos descontextualizadores del pensamiento, tal como fueron tematizados por la psicología sociocultural. Distintos contextos demandan distintos planos o niveles descontextualizadores. La capacidad de abstraer, reflexionar, fundamentar, se adquiere primero en el contexto de la acción, pero entendida en la perspectiva que estamos dando a esta acción, como acción práctica social. Por ejemplo, si el chiquito tiene, o la chiquita, etcétera, que decir, no, este era mío porque yo lo tenía aquí, allí, de tal manera, etcétera, tengo que poder dar cuenta, ya no es la mera experiencia con las cosas, sino mi manera y mi capacidad de fundamentar y de alegar en la perspectiva de mis derechos, mis intereses, mis reconocimientos por respecto a vamos a llamarlo norma, pero sí, que es norma en el sentido que si es mío, el otro tiene que reconocérmelo, el otro tiene cierta limitación a tomarlo, ciertas condiciones por las cuales yo puedo o no puedo, o estoy obligada o no estoy obligada a prestárselo, etcétera, ¿no? Llevado en ese plano de experiencia. Por lo tanto, los hechos cobran una nueva existencia representacional. Me veo necesitada de dar cuenta, de dar razones, de justificar y validar mi posición frente a la otra. Y deja de ser una mera experiencia fáctica para poder valorarla como adecuada o no adecuada a derecho, por decir así, o reconocimiento. Y además cuando uno argumenta, aún en esas microexperiencias de la vida cotidiana que les comento, lo que busco es la razonabilidad, el encuentro comunicativo con el otro, para decirlo también en estos términos, que podamos llegar a acuerdos, que aún en nuestra diferencia, aún en nuestros intereses antagónicos, etcétera, ¿no? Evidentemente la vida social muestra que eso muchas veces no ocurre, en muchos planos no ocurre, pero que aun cuando no ocurra, aun cuando Samaja tiene un libro que es muy ilustrativo de estas ideas porque lleva por título el libro El lado oscuro de la razón, eso quiere decir que la razón está engendrada sin razón y que son indisociables uno de otro, que el conflicto, que es ese momento, si se quiere, más tanático, es la condición de posibilidad para estos despliegues del encuentro con el otro, como condición de posibilidad, como condición de la libertad humana, porque también está la posibilidad de la destrucción mutua del otro, de la negación del otro y el aniquilamiento del otro. La historia sobran ejemplos para ello. Entonces, estos entornos y estas experiencias como momentos de equilibración en el sentido piagetiano, de ver cómo reorganizo mis propias
condiciones y posiciones en la perspectiva de lo que me exige, y ahí viene la idea de este descentramiento que para Piaget era el enigma, cómo paso de la experiencia fisicalista a esta experiencia representacional, cognitivo, operacional, etcétera, ¿no? Y para nosotros este tipo de experiencias podrían explicar el motor del factor de equilibración, que es un elemento fundamental en las tesis piagetianas. Lo cognitivo, lo afectivo, lo axiológico y lo social se encuentran indisolublemente vinculados. Por ejemplo, repartir o distribuir, intercambiar, suponen que yo pueda acordar con otro equivalencias. ¿Cuánto de esto por cuánto de aquello? ¿No? La historia incluso social humana muestra que las matemáticas florecieron allí donde florecieron las culturas comerciales, las sociedades de comercio, donde fue necesario abstraer la cualidad de la cosa para tematizar su valor de cambio. También me exige estipular un tiempo común, son organizadores espaciotemporales. ¿Cuánto te lo presto? ¿Cuánto es el tiempo común por el cual algo que va vuelve? Esta reversibilidad, esta compensación que se da en este tipo de experiencias. Evidentemente, si bien no son ellas en sí mismas las que van a generar la posibilidad, eso no quita que no haya otras experiencias que conducen el aprendizaje concreto de nociones, por ejemplo, matemáticas o lógicas, etcétera, o todo lo que la psicología cognitiva en sus distintas vertientes, incluida la epistemología genética, nos ha mostrado, pero sí pensar que son condiciones de posibilidad, cierto tipo de este tipo de experiencia como precursoras, como que se sientan las bases de las posibilidades para ese tipo de, como un andamiaje práctico-social, no instruccional, estrictamente hablando, de esas experiencias y de esos formatos en los que se apoyarán luego los esquemas cognitivos. Fijar equivalencias en la distribución de objetos, construir un tiempo y espacio común intersubjetivamente referenciables, reversibilidad en las experiencias de intercambio. Bueno, todo esto ya lo dije, ¿no? Argumentar y dar razones, que pretender encuadrar los hechos a derecho, buscar elementos probatorios, cotejar evidencias, valorar pruebas, ¿no? Cuando dice, no, yo lo tenía porque estaba acá y en ese momento me lo sacó, etc. Entonces, hay testigos, hay elementos que lo prueban, eso que es tan propio de la investigación, ¿no? ¿Cómo pongo evidencias a favor de mi posición, etcétera, etcétera? Aún en un proceso, digamos, en experiencias muy primarias de la vida humana y la socialización. ¿Cuáles han sido nuestras estrategias empíricas en estos saltos que ha dado el programa a lo largo del tiempo y que estamos ahora tratando de retomar? Han sido varias. Han sido varias, ahora voy a comentar más en detalle esto, pero desde un punto de vista empírico, muchas de esas experiencias, de esos avances en investigación y demás que hemos desarrollado, estuvieron rodeando un tipo de unidad de observación o de análisis que fueron los siguientes. En una época lo llamamos así, no sé cuán amigable es llamarlo de esta manera, pero lo llamamos litigios entre niños, niñas por objetos o reconocimientos, en lo que interviene un adulto en función regulativa o mediadora. También lo llamamos judicativa, por tomando términos del derecho, pero quiere decir que de todo lo que ocurría en primera cosa, no está dicho acá, no está dicho acá porque lo tengo más adelante, pero bueno, lo adelanto ahora. Predominó en todo nuestro trabajo por ahora un trabajo de observación naturalista en distintos contextos de los niños y algunas pocas veces hicimos también entrevistas al modo del método clínico crítico, pero en la mayoría de los casos trabajamos con observaciones en terreno, participativa o no participativa según los casos y las experiencias, salvo cuando también trabajamos con materiales narrativos que Samaja hizo algunos avances en eso y tenemos también tesistas que acá presente, no sé si está o se fue, pero que estaba trabajando en eso. Entonces, por mucho tiempo definimos como una unidad de observación privilegiada,
ya les van a ver que no es la única, pero privilegiada lo que llamamos estos conflictos por objetos o reconocimientos entre niños en sus contextos cotidianos de vida, en distintos entornos, como ahora les voy a decir. ¿Qué quiere decir estas experiencias? Bueno, parecía o como las del baldecito y el arenero. Aquellas circunstancias, situaciones, con experiencias donde irrumpe algún conflicto entre los niñitos, y que demanda o da lugar a la intervención de un adulto o un tercero mediador. Podría no ser siempre un adulto, porque podría ser un tercer niño, niña, etc. Pero en general, eh, generalmente observando en escuelas, por ejemplo, eran docentes o alguien en función equivalente. ¿Y qué es un conflicto? Bueno, puede ser como este que les acabo de comentar, el baldecito, sería un ejemplo típico, de hecho es un protocolo en nuestro estudio, esa experiencia que uso recurrentemente para comentar esto, que se produce en una plaza pública donde hay una circunstancia dada de niños jugando en un arenero y de pronto irrumpe una conducta de alguien que produce ese conflicto y que despliega la intervención de los adultos y que va a tener algún tipo de desenlace. Entonces, esa unidad de observación es como una suerte de pequeña narrativa también, porque tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, que puede ser que en ocasiones incluso el adulto puede decir, bueno, arréglense entre ustedes, ¿no? No me meto, no es infrecuente que eso ocurra. Y en ocasiones puede haber la decisión deliberada que dejar que los niñitas lleguen a acuerdos cuando no se impone una intervención por causa de fuerza mayor, porque puede haber algún daño potencial, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros buscábamos en este tipo de episodios ver qué tipo de conflictos estaba en juego ahí, según los vínculos entre los protagonistas, trabajamos mucho en un momento también la intervención de los adultos, el tipo de resoluciones que se seguían, el motivo que generaba el conflicto, ya dije antes, pueden ser lugares, pueden ser pelearse por un lugar, por un turno, por un objeto, por un reconocimiento de la función, ser el secretario, ser no sé qué, etcétera, de la maestra, y eso podría generar conflictos. También hicimos observaciones más de tipo etnográficas del espacio, en general escolar o público, pero no en hogares. Lo que menos sistematizado tenemos son los conflictos y este tipo de observaciones en hogares. Tenemos, pero no especialmente. Siempre fue más fácil trabajar en escuelas o en espacio público, ¿no? Pero, por ejemplo, en los jardines, y siempre predominó el trabajo con niños en edades tempranas. Incluso trabajamos, ahora les voy a mostrar, en salas maternales. Hay alguna tesista de algún momento de este estudio que trabajó con niñitos de 8 a 24 meses, de 9, no me acuerdo cuántos meses a 24 meses. Bueno, pero también en el entorno escolar, rutinas, rituales, formatos prácticos sociales específicos de cada entorno, pero que tuvieran esta connotación normativo-regulativa. Por ejemplo, cuando se estipulan criterios para la distribución de objetos, sistemas de control o de regulación de los objetos que entran y salen de la escuela, cuando se estipulan criterios para los turnos, etcétera, etcétera. El pasar lista o cosas por el estilo, ¿no? Y también, como les decía antes, el análisis de narrativas, que Samaja trabajó bastante en eso, y después tenemos también otros trabajos en curso donde son concebidas como narrativas jusogénicas, es decir, que tienen que ver con algo de la canonicidad que la cultura pone ahí objetiva en ese tipo de narrativas vinculadas a estas experiencias juridiformes que decíamos antes, ¿no? Consagratorias y demás, como asunto de transmisión cultural. Bueno, para nosotros siempre fue importante distinguir esta experiencia de la experiencia jusopráctica, por decir así, de la experiencia instruccional, que está, como dije antes, deliberadamente destinada a transmitir
aspectos normativos, etcétera, etcétera, e incluso cognitivos. Nos interesaba más esta experiencia en acto, y por eso también el privilegiar la observación naturalista en contextos donde los niños y niñas participan. Esto ya lo señalé, de alguna manera. Esto también, jardines de infantes, plazas públicas, ya lo dije. Desde el punto de vista de algunos avances que yo dije, bueno, ¿qué puedo comentar sin entrar en ninguna de las investigaciones de todas las que se han hecho en concreto? Algunos avances, quiere decir, algunos hallazgos que podríamos intuir a partir de nuestras, digamos, a partir de los resultados que se alcanzaron en distintos estudios. Por una parte, bueno, acá no están los hallazgos que dije recién, pero sí las cosas que se empezaron a trabajar. Caracterización de litigios por motivos, resoluciones, etcétera, según contextos, eso se hizo, y no se puede decir nunca que tengamos no nunca, por lo menos por ahora no podemos decir que tenemos saturación de las muestras, pero en algunos contextos algunos colegas hicieron trabajos bastante exhaustivos a edades y en contexto de jardín de infantes, de la caracterización de los conflictos según motivos, resoluciones, etc. En ese sentido, también ver cómo demandan, peticionan por derechos o reconocimientos, cómo se argumentan y defienden invocando normas, exhibiendo pruebas, con distintas complejidades procesales, usando el concepto procesal en sentido jurídico. Empezamos a identificar competencias posesorias, es decir, sobre los derechos que reclaman según contexto. Lo posesorio en derecho se llama derechos reales, es el capítulo del derecho que se llama derechos reales, un capítulo complejo del derecho, pero para nosotros muy central. Inclusive este programa en algún momento llevó por título psicogénesis de la propiedad, etc. Y tuvimos una tesista doctoral, no, de esta maestría que trabajó el tema de la propiedad en niñitos muy pequeños. Se analizaron experiencias de intercambio atendiendo aspectos formales comprometidos en distintos contextos y edades. Eso se trabajó incipientemente, pero algunos trabajos ya tenemos. Trabajamos también la intervención de los adultos según lo que llamamos un tipo de intervención de autoridad en distintos contextos, que permitió ver que había diferencias relevantes en esas intervenciones según los contextos y el vínculo. Hicimos algunas observaciones etnográficas sobre los contextos de nivel inicial, según su potencial para vincularlo con estas experiencias juridiformes. Trabajamos sobre la función de los sistemas formales de registro en el ámbito escolar del nivel inicial. Eso fue importante también porque yo decía antes que en el ámbito escolar aparecen la entrada en los sistemas, en la semiótica o en la simbólica registral, etc. Y para nosotros es muy importante eso, no solo porque cuando se enseña a leer y escribir, por decir así, o a los precursores de la lectoescritura como parte del programa pedagógico, sino es cierta omnipresencia de esos sistemas formales más allá de su valor didáctico, como puede ser el marcar los objetos con símbolos que identifican al propietario o con registros que permiten ver a quién le toca cada cosa, o el pasar lista, como esa experiencia por el que el niñito tiene que comprender su doble inscripción, que está ahí físicamente, pero debe estar ahí registrado en un sistema notarial o como quiera llamarse, etc. Entonces, trabajamos en algún momento esos aspectos de la formalización del registro en el ámbito escolar. Bueno, esto yo creo que es reiterativo de lo que ya dije. En última instancia intenté ponerle nombre y título a trabajos que hicieron distintos compañeros en distintos momentos del proyecto. Hubo una vez una tesista que trabajó temas de género implicados en la experiencia entre niños, eso fue hace años ya.
incluso el trabajo sobre la psicogénesis del dinero, que hizo un colega también al comienzo de la investigación, después siguió trabajando por otros lados, pero ese proyecto empezó en esta investigación. La psicogénesis de la noción del dinero vinculada también a como experiencia juridiforme, como en los niñitos de temprana edad empiezan a tener algún tipo de relación con esa experiencia. Bueno, distintas cuestiones que ya las fui nombrando en términos generales. Yo diría que sí ahora en términos de hallazgos podría decir también generalidades, porque no estoy presentando ningún trabajo empírico concreto, pero en términos generales podría decirle cosas como las siguientes. Nuestra presunción y nuestros resultados permiten decir que los conflictos son y las experiencias son contexto dependientes, las llamo yo. ¿Qué quiere decir? Que no esperamos tener una psicogénesis al modo de estadios que uno va superando al anterior y va dejando atrás el anterior, sino que bajo determinadas circunstancias el tipo de conflicto, el tipo de posicionamiento, el tipo de comprensión y el tipo de reconocimiento depende del vínculo entre los actores y los contextos más que de cuestiones estrictamente vinculadas con la edad o el desarrollo madurativo. Para decirlo también con una imagen que a veces evoco de esta manera, ¿no? Las peleas por dos hermanitos por un asunto concreto que genere una disputa en la casa, qué sé yo, dos niñitos, dos hermanitos que pelean por algún objeto y muchas veces dicen, bueno, a través de ese objeto pelean por el amor de la madre o cosas por el estilo, que efectivamente así aparece muchas veces en el entorno familiar. Puede no ser muy distinta a esos mismos hermanos disputando cuestiones a la hora de repartirse objetos en la herencia o las disputas, por decir, ese vínculo puede tener permanencia en el modo en que se disputan determinadas cuestiones. Ya dije antes que los objetos nunca son objetos por sí mismos y en sí mismos como meras materialidades, sino que en torno a ellos están los vínculos de reconocimiento y entonces son dependientes del vínculo y de lo que se juegan ellos en distintos tipos de relaciones. El paso de unas competencias a otras no supone el abandono de unas por otras. Ya lo dije esto, no esperamos que haya un recorrido de maduración por el cual se va dejando atrás necesariamente. Obviamente que sí, se puede decir que alguien madura y alguien tiene mayor comprensión de los reconocimientos y de lo que se esperan. De hecho, se le puede decir a alguien que se desubica cuando pretende llevar un tipo de relación o hacer uso de determinado tipo de reclamos o de reconocimientos en un contexto al que no le cabe en ese contexto, ¿no? Que sería como desubicarse en el sistema de reconocimientos que ese vínculo, ese contexto habilita. Bueno, en el contexto determina en buena medida el tipo de actuación. También otra cosa importante es que vimos que eso lo discutimos largamente incluso con trabajos de Piaget como el criterio moral en el niño y demás, vinculado a cómo intervienen los adultos en la mediación en los conflictos y por los avances que tenemos se pone en evidencia que el conflicto determina mucho el modo en la intervención del adulto, incluso en un sentido más preciso, lo hemos planteado. En el sentido que en el entorno escolar las intervenciones tienden a estar más desubjetivizadas, incluso en edades pequeñas, en contexto de nivel inicial, eh, y hay una inclinación a invocar normas generales con más frecuencia y más, digamos, recurrencia que en entornos familiares o vínculos personales parentales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, podemos decir, tomando ese elemento más otros, como los sistemas formales de registro, como los esquemas de institución y de construcción de normas de acuerdos convivenciales, etcétera, en la escuela, que tienden a promover un formato más descontextualizador, incluso en el sentido de la psicología sociocultural, ¿no es cierto?, que el entorno familiar. Bueno, esto es todo lo que está dicho ahí. Lo que estoy diciendo ahora, que me lo pongo a leer, es un poco lo que está dicho ahí, cómo
la escuela abre a todo otro dispositivo de modos de intervenir, modos de significar, modos de conducir y modos de instituir estos acuerdos recíprocos que tienen muchos elementos que parecen orientarla hacia el tipo de, el formato, podríamos llamarlo, descontextualizador o de paso a operaciones en el sentido lógico piagetiano, ¿no es cierto? Esto nos pone en una pista interesante con otros hallazgos y otros autores que han trabajado el impacto de la escolarización en cierto tipo de desarrollos cognitivos o de estadios de la inteligencia, etcétera, que van en sentido convergente con nuestros hallazgos y eso nos fortalece un poco también a la hora de valorar estos resultados. Se me ocurrió hacer como un punteo muy general de algunos autores con los que dialogamos en distintos momentos por distintas razones. Lo voy a decir muy rápidamente, ya estamos pasados de la hora. Hay muchos campos y autores con los que tenemos un diálogo o hemos tenido un diálogo productivo y activo, y este es un punteo muy limitado de algunos de ellos. Traté de marcar los más conocidos, porque de hecho hay muchos otros que no están en esta lista, pero que van tanto del campo del desarrollo psicológico, moral, de aprendizaje de normas, que han habido estudios y siguen habiendo muchísimos estudios, inclusive de estudios sobre el análisis de la conflictividad entre los niños, la conflictividad en la escuela, etcétera, pero no hay antecedentes en esta perspectiva del enfoque psicojurídico que le estamos dando acá. Contextos culturales e institucionales o sociales. Acá es donde, por ejemplo, los estudios de post-vygotskianos, como Scribner y Cole, o incluso Bárbara Rogoff, etcétera, también tienen algún punto de contacto con esto que comentaba recién acerca de cómo considerar el impacto de la escolarización en los desarrollos cognitivos. De la teoría, otra línea que también dialoga muy directamente con nuestro enfoque es la teoría del conflicto sociocognitivo, también de este cuño post-vygotskiano, si se quiere, donde se analizan, y ahí con diseños más experimentales, el impacto que el conflicto entre pares, con otros, etcétera, y puede promover en términos del paso a distintos niveles de desarrollo cognitivo. No estrictamente desarrollo, porque una de las cosas que se cuestiona esta línea del conflicto sociocognitivo es si esas experiencias y esos hallazgos que se encuentran en experiencias muy puntuales pueden irradiar más allá de la experiencia, ¿no? No voy a entrar ahora en el detalle, pero un poco es un asunto a considerar. Pese a esas críticas, el presupuesto del que parte la teoría del conflicto sociocognitivo es muy afín a nuestra perspectiva, en el sentido de que el conflicto social es una clave para entender el paso de un nivel, en ese caso estudian en algunos estudios el paso de un nivel del desarrollo psicogenético a otro. Bueno, noción de propiedad y posesión en niños. Hay autores que han hecho aportes muy importantes en esta línea y que son recuperados por nuestra investigación, incluso muy actuales y muy activos y muy productivos. Y con algunos de ellos esperamos tomar contacto en breve, en algún momento, porque estamos trabajando en esa línea. Los estudios sobre conflicto entre niños a edades tempranas, en la indagación sobre experiencia jurídica y nociones del derecho, que también nos ha exigido, como dije antes, recorrer muy distintos autores del campo del derecho. Faltaría acá también decir que tuvimos en algún momento que trabajar mucho con aportes del campo de la antropología, que fueron muy importantes para nuestra relación. Acá hay un supuesto que no lo desarrollé ahora, pero que es la idea de que ciertos tipos de, también tomando esta idea que en Piaget está en alguna medida, que ciertos estadios de estos formatos prácticos sociales, o no lo llamaría estadio, estos formatos prácticos sociales se pueden encontrar en distintas organizaciones de la vida humana a escala sociohistórica, ¿no? Desde el clan, la tribu, la sociedad política, etc.
Bueno, ¿en qué estamos hoy y qué nos gustaría poner en diálogo con el campo de la psicología educacional? Dado que estamos sobre la hora, yo lo comento rápidamente y si queda y quieren, podemos intercambiar. Me gustaría mucho escuchar algún comentario que les haya suscitado la presentación que estoy haciendo. Por una parte, estamos presentando y acaba de salir un proyecto para trabajar el tema de convivencia escolar, que es una tradición ya existente, pero en el que no hemos entrado en diálogo de manera muy directa en ninguna etapa previa de este proyecto y que esperamos hacerlo de una manera compartida, coprotagónica, sería nuestro ideal, con el trabajo con docentes en este campo, es decir, poner en diálogo toda esta problemática de la convivencia escolar, el modo en que se la entiende, se la trabaja, etcétera, con docentes. Siempre nuestro foco está puesto en el nivel inicial por el supuesto de que nos interesa captar estas experiencias en sus etapas más primarias por ahora. Después, no, eso no quita que no tenga relevancia a los distintos momentos, inclusive el paso a la adolescencia, todo el tema del problema con la ley, la norma, etcétera, en la adolescencia es centralísimo, pero no lo hemos indagado, la verdad, sistemáticamente hasta ahora nunca. Es un tema pendiente, sin duda. Así que el tema de problemática de convivencia escolar lo vamos a trabajar a nivel inicial y en la revisión que hemos hecho es en un nivel en que está poco trabajado. No quiere decir que no haya estudios, pero no tanto como en otros niveles eh, escolares, ¿no? En ese sentido nos interesa la perspectiva docente para pensar junto con nosotras. De hecho, algunos casos de tesistas, investigadores, caso de la colega que trabajó el asunto de propiedades temprana, es docente de nivel inicial, pero no ha sido la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Nos interesa también poder dialogar con docentes para ver cómo entienden la gestión y la intervención en conflictos en la escuela, es decir, no solamente de nuestra manera de tomar esos conflictos aisladamente, como han sido la mayoría de las veces que tomamos el conflicto y no vemos todo el ecosistema escolar con toda la conflictividad que eso trae, y ver cómo se plantea la cuestión de la transferencia de autoridad y reconocimientos de este tipo entre familia y escuela. Creemos que en buena medida muchos de los conflictos que tienen que ver con lo que ocurre en las escuelas está vinculado por una parte a las problemáticas de inscripción, de este tipo de inscripciones y este tipo de experiencias en el orden familiar, y también y fundamentalmente incluso en cómo la familia transfiere, en el sentido psicoanalítico, si quiere, pero transfiere esa función a la escuela. Y eso requiere que la familia reconozca a la escuela como una instancia me sale la palabra autoridad, pero una instancia eh, de, digamos, en la que delega su propia regulación y su propia mediación en la vida de los niños. Si no hay un reconocimiento y una transferencia de la familia a la escuela de esa función, es difícil que los propios niños o niñas puedan al mismo tiempo admitir el paso a esa regulación y función escolar. Y eso para nosotros es un eje importante porque muestra también la relevancia de los contextos, ¿no? Eh, eh, esperen que... Bueno, yo con esto dejaría si alguien tiene algo más allá que, bueno, yo estoy, les confieso algo, preocupada porque no sé cómo me escuchan, desde qué intertextualidad me escuchan, cómo suena todo lo que he dicho, pero bueno, me lancé a la pileta así y se verá qué efectos produce lo que estoy comentando. Eh, Me gustaría mucho tener la posibilidad de algún intercambio si alguna de las personas que están acá quiere hacerlo. Nada, los colegas del equipo, Adrián, Leti, romper el hielo.
Hola a todos, a todas. Yo te diría que se escuchó bien, pero mi caso es distinto porque formo parte del equipo y vengo trabajando con estos temas. Em, pero bueno, como excursante de la maestría y también como tesista de la maestría en psicología educacional, em, muchas de estas cuestiones se van poniendo en contexto, todos los seminarios que, o por lo menos que yo recuerdo haber trabajado, y les cuento que quienes están forman parte del equipo docente, pero también transitan por ahí esta trayectoria, eh, puede entender muchos diálogos y muchos puentes con los contenidos que se ven acá, así que seguramente les habrá hecho mucho sentido y demás. Yo creo que el apartado metodológico también es una pieza clave porque más allá de que trabajen en estos temas o estén más cerca o más lejos, según los recorridos que tengan, es muy, por lo menos en el marco del equipo, muy vasto todo el recorrido y todos los desafíos metodológicos que se han atravesado, así que eso puede ser o les puede hacer también bastante sentido en esta línea, ¿no? Eso se me ocurre decir ahora. Veo por ahí que hay muy poquita gente de la maestría, pero bueno, en otro momento y con la cursada por ahí del seminario libre va a ser muy interesante ver qué les parece, ¿no? Qué sentido les hace. Gracias, Adrián. Me alegro tus palabras porque justamente sos el interlocutor especialmente indicado por tu doble pertenencia a la maestría y al equipo. Te agradezco mucho que puedas opinar así. Bueno, Bueno, acá yo, sí, profesora Rosana, también Victoria. quiero hacer una acotación, porque a mí me interesó mucho el tema, aparte como coordinadora de la maestría, también como tesista, porque mi tema va dirigido a las situaciones de acoso escolar en jóvenes y adolescentes, pero básicamente el rol que juega el docente en esas situaciones de acoso escolar. Ah, mira, Entonces, sí, lo que usted acaba de exponer me parece muy interesante porque eran temas que no tenía vislumbrados pues, para integrarlos en mi tesis. Y esta parte jurídica me parece emocionante, me gustó muchísimo. Es más, usted hablaba y se me iban abriendo muchos más aspectos conceptuales para poder incluir en la tesis. Entonces, agradezco mucho este taller, este encuentro, porque nos abre nuevos aspectos, nuevos propósitos para poder combinarlos con la psicología educacional y con la vida en particular. Sobre todo yo que vengo de Colombia, y si usted no está al tanto, en Colombia se ha presentado un caso violento en las últimas semanas, que fue el atentado a estoy al una tanto. persona, Ujú. y sí fue ejecutado por un niño de 14 años. Ah, no, eso no lo tenía Entonces, presente. sí, esta intervención suya con el taller me parece buenísima, porque pensaba en ese chico de 14 años, qué le habrá pasado por la cabeza, cuántos procesos subjetivos, cuántas situaciones ha tenido que vivir, cómo lo viven las personas que lo involucran como adultos, en lugar de mediar, entonces cómo lo involucran en ese tipo de situaciones. Entonces, para mí fue muy, muy valiosa su intervención, profesora Rosana. Ojalá pueda participar también del seminario Cátedra Abierta que usted va a dictar. Entonces, me interesa mucho, por lo que le digo, como aspecto personal y bueno, y profesional. Qué interesante que, primero que muy agradecida a tu comentario porque, bueno, les reitero lo que dije, venía con mucha preocupación, temor de cómo uno es escuchado, sobre todo porque llega a un entorno que no está habitualmente participando. Así que me produce gran alivio que venga de tu parte, Victoria. Y por otra parte, también mucha expectativa por el tema que está trabajando. Justo dije que nosotros no tenemos trabajo con adolescentes y que es un campo especialmente de interés para nuestro tema. Así que ojalá podamos intercambiar y dialogar y conocer tu trabajo más en profundidad. Mi idea es para Claro que sí, profesora. Me ayuda muchísimo, ¿eh? Me ayuda muchísimo toda la teoría que usted pueda brindarme, me ayuda un montón, profe. Mi idea es para la cátedra, la materia que me toque dictar, dar un espacio para los trabajos de tesistas o de gente que esté elaborando su trabajo de tesis en algún, o tesis o afín, o de investigación,
para que haya en ese espacio alguna posibilidad de presentaciones y podamos poner en diálogo lo de cada quien, y tanto desde un punto de vista teórico como metodológico, ¿no? Así que desde ya me entusiasma y te agradezco el interés realmente. Acá, colegas que se han retirado, Noemí Eisenkamp dice, muy interesante la presentación, agradezco la invitación y me interesa especialmente intercambiar con mucho para articular desde y con las experiencias emocionales en la escuela que vengo estudiando desde marcos teóricos afines. Pido disculpas, me tengo que retirar, muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, se escuchó muy bien. Después Vanessa Casal. Vanessa, otra compañera o colega que se retiró. Muchas gracias, Roxana, se escuchó muy bien, por lo menos para mí, que no contaba con información sobre la investigación y la temática. Me interesa en particular la cuestión de la participación infantil en esta línea. También tengo que retirarme y me interesa seguir dialogando. Bueno, esperemos que pueda ser así en ambos casos y podamos continuar con esto. No sé si Marcelo o Vanessa quieren agregar algo, Leti. Sí, a mí me parece como interesante, además de, como decía Adri, el tema metodológico, que el programa es interdisciplinario en sí mismo y además tiene diálogos con muchos marcos conceptuales. Entonces, el encuentro con otras miradas teóricas enriquece el programa y eso me parece que es constitutivo, que vos lo marcaste al final, ¿no? Este diálogo permanente, con lo cual de distintos posicionamientos teóricos igual se puede abordar el mismo objeto de estudio, digamos. Tal cual, así es. Así es, esperemos incluso poder abrir una línea de intercambio con gente de la carrera de psicología educacional, no, con la carrera de educación en la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a ver. Bueno, espero que quede entonces la clase disponible. Si te parece, Victoria, la podemos poner a disposición de las demás personas que están inscritas en el listado. Y después vemos si hay algún interés, pueden comunicarse conmigo y planificar cómo organizamos el dictado de la cátedra abierta, ¿no? Sí, sí, profesora. Ya con la profesora Luisa, claro, tendremos entonces un espacio de encuentro con usted, pues para poder saber cómo vamos Me a faltó desarrollar decir este que, nuevo tema. Y sí, perdón que te sí, sí, interrumpa. profe. No, termina y después digo. Y pues poner a consideración de ella en qué momento puedo enviar esta grabación a las personas que se habían inscrito anteriormente, profe. Perfecto. Entonces yo no se las mando, espero que vos me digas, Victoria. O se las... Pues esperemos, Ok, profe Luisa, perdón, profe Roxana, que ella nos indique en qué momento podemos hacerlo y lo de enviamos, acuerdo. tanto usted como yo, pues también ofreciéndole disculpas, pues porque fue un malentendido. Di Sí, por sí, hecho que usted ya había enviado el link, yo entonces, pues también me equivoqué. también para disculparme con ellos por No hay esta problema. situación. No, yo solo para decirles que después que vos hagas el contacto y lo mandes, para también ponerme a disposición de quien le interese, igual esto queda grabado y cuando lo llegue supongo que van a escuchar esto. Y también decir que Luisa en su tesis doctoral recuperó algunas de las tesis de esta propuesta de Samaja, muy productivamente, muy interesante su trabajo, muy riguroso metodológicamente. Y cuando yo lo vi realmente fue, bueno, sentí una alegría muy grande y un reconocimiento de parte de Luisa a esta historia de la propuesta de Samaja. Así que también doble o triple agradecimiento a Luisa por eso. Sí. Bueno, entonces quedamos acá. Ya estamos pasaditos, dentro del horario se pasó porque nos demoramos al comenzar. Bien, gracias a todos y a todas. Un agradecimiento Gracias, a profe. Victoria y nos estamos viendo. Cariños. Muchas Un gusto, gracias. profesora. Cariños para Chao. todos. Muchas gracias.